Yesi todo lo que pensabas, que sabías sobre el libro de la revelación. Estaba completamente equivocado. Yesi has texto antiguo. Temido durante mucho tiempo como una profeta de la perdición el surgimiento del mal. Tiene un mensaje completamente diferente. Un mensaje de esperanza redención. Ya el regreso triunfal de Cristo. Muchos a lo largo de los siglos han malinterpretado su lenguaje simplico, reduciéndolo a un mauchaos apocalíptico y miedo paralizante. Pero considera esto, y si la revelación nomor es un presagio de destrucción, sino es bien un plano divino de victoria. Una joya de Buda que conduce a la justicia definitiva y a la introducida por el regreso de Cristo. Revelación se diferencia como uno de los libros más enigmáticos y malinterpretados de la Biblia. Lejos de ser un texto que hay que evitar, promete una bendición a los que línea entienden verdaderamente sus mensajes ocultos. Esto nomor es solo una antigua profecía. Es una revelación dada directamente por Cristo. Una gua que ilumina lo que se desarrollar antes, durante y después de su gloriosa reaparición. Quien lo escribí, cu verdad esconda di baju de sus capas de simbolismo. Ya por su mensaje SMS relevante ahora que nunca. NTAM, mientras viajamos juntos para descubrir la verdad indita de la revelación. Una verdad que se atreve a cambiar todo lo que creíste sobre el futuro. Mi nombre es Juan, conocido por muchos como el Apóstol Juan. El discípulo a quien Jesús amaba. Camin junto a él aprende cada palabra que hablo. Ya presente milagros que desafiaron la explicación. Yo estaba ayudando a los enfermos, restaurar la vista a los ciegos, e incluso levantar a los muertos. Mi apoyo en su costado en la última cena. Ya vio el discípulo solitario que permanece fiel mental pai de la cruz, mientras respiraba su último aliento. Después de su resurrección dedicó mi vida a difundir su mensaje. Escribiendo el Evangelio de Juan, 3 epístolas y finalmente el libro de la revelación. Para circunstancias me levaron a escribir esta obra profunda. Vio un tiempo de inmenso sufrimiento para los creyentes. Los cristianos estaban siendo encarcelados y ejecutados simplemente por negarse a adorar al emperador romano, Domiciano, como un dios. Yo también me enfrenta a un juicio descarado cuando me arrojaron a un caldero de aceite hirviendo, con la intención de extinguir mi testimonio de fe. Milagrosamente sal ileso. Un símbolo vivo del poder insondable de Dios. Incapaces de destruirme me exiliaron a la desolada isla de Patmos. Un lugar dan muchos prisioneros perecieron aislados. Pero incluso en asombro exilio, Dios tenía un propósito extraordinario. En esa roca astril destinada a ser mi tumba. Me consideran la visión más magnífica que el mundo haya conocido. Un fet dicho dia en el exilio. Cuando las olas simple cables chocaron contra las castas rochosas, y los vientos susurraron secretos de la tierra antigua. Mi arrodil en oración, buscando consuelo en el profundo silencio de mi aislamiento. En ese momento, como si el tejido mismo de la realidad comenzara a cambiar. El mundo físico a mi alrededor comenzó a desvanecerse, fui echado a un estado de profunda trascendencia lena de espíritu, dan el tiempo y el espacio se disolvieron, revelando un reino mucho más de la comprensión modo. Entonces de repente una voz rotunda retumba detrás de una voz tan clara y poderosa como un toque de trompeta, que reverberó en lo profundo de mi alma. Soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. La declaración milenkan tanto de asombro como de anticipación temblorosa, como si levara el peso de la eternidad misma. Mi voz lentamente ya al estaba ante Nomor como el siervo sufriente que ha conocido, ni como el cordero crucificado, pero ahora transformado en el glorificado Rey del cielo. Su majestuosa técnica ca elegantemente a sus pies. Cada pligu brillando con una luz de otro mundo.
mientras una falla dorada radiante rodeaba su pecho, simbolizando la autoridad divina y la victoria. Su cabello es brillant que la freci enchada. Enmarca un rostro que brillaba con una luminosidad interior. Ya sus ojos en con un fuego intenso, que lo abarcaba todo. Que peric a penetrar en todo pensamiento oculto y motivo secreto. Cada detalle de su apariencia hablaba de poder. Pureza y la infinita sabiduría del Todopoderoso. Mientras sus pies brillaban como bronce fundido, exudando la fuerza constante inquebrantable del juicio divino. Ya su voz tron como la poderosa oleada de aguas caudalosas. Un sonido que cancela orden. En su mano derecha ten a 7 estrellas brillantes. Cada una un fero de esperanza, ya un embolo de las iglesias confican su mensaje sagrado. Ya de su boca eman una espada afilada de 2 filos. La misma palabra de Dios capaz de cortar la oscuridad del pecado. E iluminar el camino de la salvación. Su rostro irradiaba con la gloria del sol, desterrando todas las sombras y dudas con brillo abrumador. Abrumado por su majestuosa presencia, cae al suelo como si toda mi fuerza hubiera sido drenada por la pura intensidad de su manifestación divina. En ese momento de vulnerabilidad y maravilla, extendí su mano y me tocó suavemente. Un toque que transmite tanto un consuelo profundo como una ardente cita. Nomor tengah medo dijo. Su voz resonando con la promesa de la vida eterna. Soy el primero y el último. Aunque estaba muerto aku, vivo para siempre ya tengo las llaves de la muerte y el Hades. Con esas palabras una oleada de energía divina milen. Reforzando el deber sagrado que se me confiri, de registrar cada detalle de esta visión, y compartirlo con las 7 iglesias. Esto nomor fue simplemente una visión extraordinaria. Fue un encuentro transformador directo con el Dios vivo. Un momento que quemado cada fibra de mi ser. Redefini la naturaleza misma de la existencia, y alam a cada alma a despertar a la promesa eterna de redención. Ya renovación. El mensaje que recibió dirigido a 7 iglesias. Cada una representando el espectro completo de creyentes a través de todas las edades. Cada levaba un mensaje nikah. Una mezcla de alabanza por la fe firme. Ya una severa advertencia contra el declive espiritual. A la iglesia en Efeso, laman que hayas abandonado tu primer amor. A Esmirna anim. Nomor tengah miedo de lo que has a punto de sufrir, mantente firme en la fe. A Pergamo reconoce su lealtad. Pero les advertí que se guardarán de las falsas enseñanzas, hati-hatiles amanis por tolerar la maldad. E inst al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. A Sardis declara, que tienes reputación de estar vivo, pero en verdad estás muerto. A Filadelfia, promete una puerta abierta de oportunidad y a los insta aferrarse. Ya a Laodicea advirti, que nomor tienes calor ni evero, praprait para estar a punto de escupir de mi boca. Estas cartas nomor estaban confinadas a las iglesias de esa pucha. Nos resuenan kan hoy. Desaf ena cada creyente a examinar su fe. A permanecer vigilantes en un mundo tambaleándose al borde de la decadencia moral. Alguna festejas si tu choras en dev aquema con el primer amor de Cristo, o si has permitido que las distracciones de la vida opachen tu lama espiritual. En un repentino respiro que toma su turno, fui levantado MSO del reino terrestre, y elevado ante el glorioso trono del cielo. Una enorme puerta abierta wabel una escena majestuosa. Un trono alto y exaltado. Del cual instalaron destellos de relámpagos y truenos, anunciando la presencia del Todopoderoso. Rodeando el trono hab a 24 ancianos vestidos con tenichas blancas inmaculadas,
QC arodiler nena doracien incesanti. Sus fosi zuni andose enuna sinfona de adoracien. Ante el trono yacaun pergamino. Selado can siete celestia sostenido en la mano de Dios mismo. San el grito de un ñel poderoso. QS digno de romper los celes y abrir el pergamino. Por un momento el silencio que sobre toda la creación. Como nedi en el cielo, en la tierra fue considerado digno. Abrumado por el dolor amargamente. Temiendo que nadie pudiera cumplir el plan perfecto de Dios. Entonces en ese momento de desesperación, uno de los ancianos habló suavemente. Nomor lores he aku. El ley en dejud ha triunfado. Él es digno de abrir el pergamino. Girkan anticipación para frase poderoso leyen. Pero en cambio ke-6 al Cordero. Apareciendo como si lo hubieran inmolado. Era es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Mientras tomaba el pergamino en sus manos, el cielo estol en un glorioso choro de alabanza. Can milens dengeles cantando. Digno es el Cordero que fue inmolado. Esta escena rico can simbolismo ya poder divino. Dispert en un sentido de esperanza y renovación. Una promesa de que incluso en medio del juicio divino. Gracia y redención estaban a la mano. Uno por uno el Cordero comenzaron por los celes. Cada uno desatando un juicio que remodelar a el curso de la historia. Can el primer celo surgió un cabello blanco. Un conquistador cabalgando con un aire de determinación decidida. Simbolizando la victoria en el llamado a un nuevo comienzo. Canel segundo celo vino un cabello rojo. Anunciando guaya derramamiento de sangre. Un feroz recordatorio del casto del conflicto humano. Y a las consecuencias de alejarse de la verdad divina. Can la tercerafo que un cabello negro apareci. Su presencia prediciendo hambruna ya klepso ikan micho. Mientras la escasez y la injusticia amenazaban can poner patas arriba el orden natural. Can la cuartavo que un cabello pelido surgi. Su jinete elefando la muerte misma. Seguido dicerca por el reino de la tumba. Mientras cada cielo se rampa los cielos se oscurece. El cielo se volve a negro la luna sangraba un profundo carms. Y a las estrellas caen enchascadas de los cielos como brasas. Los poderosos ya poderosos de la tierra temblaban de terror, lamando a las montaas. Can sobre nosotros protgenos de la ira del Cordero. Esta dramatica revelación nomor estaba destinada únicamente a infundir miedo. Sirve como una llamada de clarion para despertar nuestros espíritus, para preparar nuestros corazones para el poder transformador del juicio divino. ¿Te imaginas la gravedad de ese momento? Cuando cada elemento de la naturaleza se une al juicio cósmico, exigiendo que nos enfrentemos a nuestras propias vidas y elecciones. Hasta entonces, es el verdadero mensaje de revelación, una historia que trasciende la mera narrativa de destrucción, para servir como una llamada apasionada a despertar, a permanecer fiel y a estar siempre listo para el regreso de Jesús. La visión que he compartido es una llamada a mirar MSO de nuestra vida cotidiana, para abrir nuestros corazones a las verdades eternas incrustadas en el plan divino. Mientras reflexionas sobre estas reflexiones, ¿estás preparado para enfrentar los desafíos de este mundo? Can fe inquebrantable. Permitir es que las de questo penetre en las tinieblas. Ya gue tus pasos, la elección es tuya. Ya el momento de actuar es ahora. Abrazar el llamado a prepararte. Para renovar tu compromiso con una vida de propósito y justicia. Mientras la revelación cantina desarrollándose ante nuestros ojos, recuerda que cada prueba, cada juicio y cada promesa. Has disadu para levarnos de regreso a la fuente de toda esperanza y salvación. Abre tu corazón al poder transformador de estas verdades divinas. Ya deja que tu vida sea un testamento del amor duradero y la justicia de Dios. ¿Estés listo para dar un paso adelante en esta historia de redención?
Si estas palabras, hanken movido algo profundo dentro de ti, compartus pensamientos involucra a nosotros, ya que menemos juntos hacia un futuro iluminado por el glorioso regreso de Cristo.